Hola y bienvenidos. Hoy vamos a hacer un video diferente a lo que normalmente hemos venido realizando. Vamos a responder una pregunta de un suscriptor que puntualmente nos dice cuándo usar el test TEDstudent adecuadamente. Bueno, como ya habíamos explicado en los videos anteriores de la prueba TEDstudent para muestras independientes y para muestras relacionadas, habíamos mencionado que este test estadístico es, eh, es utilizado cuando las muestras provienen de una población con distribución normal. Pero, ¿qué pasa si no tienen esa condición o no se cumple la distribución de normalidad? Entonces habíamos dicho que se debe utilizar la estadística no paramétrica, que es una alternativa también muy utilizada, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa cuando las muestras para realizar la comparación de, por ejemplo, los promedios son relativamente grandes, ¿no? O lo suficientemente grandes? ¿Qué pasa? La prueba TEDstudent se vuelve robusta, sigue siendo adecuado o no adecuado su uso. Entonces, el video de hoy trata de hacer una pequeña simulación de en qué medida afecta el tamaño de la muestra al momento de comparar poblaciones cuya distribución no es normal con una población cuya distribución sí es normal. Muy bien, vamos a ver un ejemplo. Para lo cual nos vamos al R. Aquí en el R vamos a hacer una pequeña simulación. Muy bien, entonces voy a empezar generando una secuencia de números. eh, una secuencia de números entre 0 y 10 con una longitud. Vamos a generar una secuencia de 1000 números entre 0 y 10. Y a partir de esta secuencia voy a generar una distribución log normal, distribución log normal, cuando x es la variable anterior que había creado, con una media de la distribución log normal, con una media, a ver, vamos a utilizar aquí una media 0,5 y una desviación estándar de 1. Bien, a ver. Entonces, eso sería nuestra distribución. Vamos a graficar aquí. Vamos a graficar x, y. Vamos a poner de tipo lineal o tipo línea. Vamos a ponerle un título. Un título que sea distribución log normal. Vamos a ponerle el título del eje X. Vamos a llamarle la variable X. El título del eje Y va a ser, vamos a ponerle densidad. Luego los límites. Vamos a poner, a ver, para el eje X desde -2 hasta 10. A ver, ¿qué más necesitamos? Y vamos a ponerle un color. Un color, en este caso vamos a ponerle rojo. Muy bien, entonces ahí tenemos una distribución log normal. Entonces, de hecho que aquí tenemos la gráfica, que es una distribución asimétrica con cola muy sesgada a la derecha. Bueno, esto sería una de las poblaciones. Ahora vamos a definir otra población, para lo cual voy a utilizar la misma media. Pero para yo utilizar la media es necesario que tengo que transformarlo, ¿no? Entonces aquí tengo la distribución log normal, cuya media aquí la tenemos, ¿no? La media es igual a la exponencial de la media de la distribución log normal más el sigma de la distribución log normal entre 2. Vamos a utilizar esa fórmula para transformar. Entonces yo le voy a llamar aquí U.
U va a ser la exponencial, nos dice, de la media de la distribución normal, perdón, log normal, que sería 0,5 más la varianza elevado al cuadrado, en este caso la varianza sería 1, ya, elevado al cuadrado es lo mismo, dividido entre 2, ¿no? Listo. Entonces, eso sería la media, y es 2.7182. O sea, la media es más o menos por aquí, para una distribución normal. Vamos a generar entonces otra variable, que sería, vamos a utilizar la secuencia desde menos 2 hasta 10, la misma secuencia, ¿no? Sería desde menos 2 hasta 10, y la misma cantidad de elementos. En este caso estoy utilizando 1000 datos, y luego voy a generar un Y2 que va a ser ya una distribución normal, ¿ya? Una distribución normal cuando x es igual a x2, la media va a ser igual, en este caso va a ser la media mu que hemos transformado, será media mu, y la desviación estándar va a ser 1. Muy bien, ya tenemos ahí la variable, vamos a graficarlo, vamos a agregar a esa gráfica, vamos a utilizar la función line x2, y2, y vamos a ponerle de otro color, en este caso vamos a ponerle un color verde, y ahí tenemos, ¿no? Tenemos la distribución normal y la distribución log normal, pero la condición aquí es que ambos tienen la misma media aritmética. Entonces podemos ponerle aquí una leyenda, ¿no? Vamos a poner una leyenda, va a estar en la parte de arriba. A ver, vamos a poner la leyenda, será primero, va a ser media log normal, que va a ser igual a 2.72, redondeado a dos cifras, y la otra va a ser media normal, que también va a ser lo mismo, ¿no? 2.72. Vamos a ponerle color, uno de ellos, el primero va a ser color rojo, y el otro estamos utilizando el color verde. Necesitamos definir el tipo de la línea, el tipo va a ser 1, y una característica más, el tamaño del texto 0.7. Muy bien, ahí ya tenemos entonces las dos poblaciones, normal y log normal, con la misma media. Entonces vamos a modificar el título acá, distribución log normal y normal, vamos a ponerle con media iguales. Ya está. Entonces aquí tenemos, una vez más, tenemos, disculpen, vamos a correr nuevamente el código. Y ahora sí, ¿no? Tenemos dos poblaciones, la normal y la log normal, ambos tienen la misma media, ¿ya? Bien, hasta ahí lo que hemos mostrado es la generación de la población de datos con una misma media, ¿no? Gráficamente estamos observando que esas dos poblaciones tienen la misma media. Entonces ahora vamos a hacer la simulación. Muy bien, para la simulación lo que nosotros tenemos que entender es lo siguiente, ¿no? Que vamos a comparar las medias de estas dos poblaciones, pero vamos a extraer muestras de diferentes tamaños, ¿no? En donde vamos a hacer simulaciones o repeticiones de una cantidad de veces, y vamos a extraer los p-valores. En cuanto de esos casos, los p-valores son significativos. ¿Eso qué significa que sean significativos? Al hacer una prueba TDStudent significa que las muestras tienen tienen medias diferentes. Muy bien, entonces voy a empezar definiendo aquí una
una variable que se va a llamar test significativos. ¿Ya? Va a ser un vector numérico. Vamos a ponerle un vector numérico. ¿Qué más? Voy a definir diferentes tamaños muestrales. A ver, tamaño muestral. Voy a definir, voy a trabajar con 5 elementos en la muestra, con 10, con 20, con 30, con 50, con 100, con 200. ¿Qué más? Podemos trabajar con 300, 500 y por último puedo utilizar 1000 datos, ¿no? 1000 datos. Muy bien, entonces estoy definiendo la cantidad de elementos de muestra que voy a utilizar para cada simulación, ¿no? Entonces ya tengo el tamaño muestral. Entonces ahora sí empiezo a hacer la simulación. Voy a utilizar un for para i en tamaño muestral. Va a recorrer el tamaño muestral. Y aquí voy a generar un vector de los p-valores que va a ser un vector vacío, ¿no? Y que va a tener 1000 campos, ¿ya? Estoy definiendo un vector en donde voy a almacenar los p-valores de de todas las pruebas que se va a realizar para las simulaciones. Muy bien, ahora necesito hacer otro for. Aquí necesito utilizar j in desde 1 hasta 1000. O sea, voy a hacer 1000 ensayos, ¿no? Y voy a extraer una muestra A, de una población log normal, ¿ya? De una población log normal cuando n es el tamaño de la muestra, necesito que n sea igual al tamaño muestral. En este caso, para i igual a 1 sería 5 elementos, o sea, primero 5 elementos, perdón, tamaño igual a i, la media, log, la media va a ser 0,5, lo mismo que habíamos utilizado en la parte de arriba, aquí, ¿ya? Y luego la desviación estándar será 1. De igual manera voy a extraer una muestra B, pero ya de una población normal, ¿no? Donde n igual va a ser la misma cantidad de elementos y la media, en este caso, ya no va a ser 0,5, la media va a ser este valor que habíamos calculado, que es 2.72, ¿no? Vamos a ponerle igual a mu, ¿ya? Y la desviación estándar será 1. Muy bien, ahora necesito extraer los p-valores o hacer una comparación primero de la prueba t-de-student, ¿no? Entonces aquí sería t.test, ¿ya? De la muestra A y la muestra B, ¿ya? Necesito definir si las varianzas son iguales. Sí, vamos a decir que son diferentes, ¿ya? Y de aquí necesito extraer los p-valores. Entonces, ¿cómo se extrae? El p.value, ¿no? Y eso lo voy a almacenar en un vector que inicialmente había definido, que se llama los p-values, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí será p-values y entre corchetes es necesario que pongamos j. Bien, entonces en esta línea lo que estoy haciendo es una prueba t-de-student, comparar una cantidad de elementos, en este caso sería para 5, y hacemos una prueba t-de-student y vamos a extraer el p-valor, ¿no? Se van a almacenar 1000 p-valores y luego, saliendo de ese for, voy a almacenar en la variable test significativos, voy a almacenar la misma variable y que va a ser la media
de los p-valores, los p-values, cuando son menores que 0,5, ¿no? La media de todos los p-valores que hemos calculado en estas 1000 repeticiones, y vamos a calcular la media, pero cuando los p-valores son menores que 5. Y lo vamos a multiplicar por 100 para ver el porcentaje de los test significativos. Muy bien, ahora vamos a correr este for, y como ven se está demorando un poco porque ha realizado la simulación para tamaños muestrales desde 5 hasta 1000, ¿no? Entonces ahora necesitamos definir los nombres para los test, para los diferentes valores, para los test significativos. ¿Cuáles van a ser los nombres? Van a ser este de acá. Para cada uno de esos valores que nos ha resultado, estos van a ser los nombres. Y luego vamos a ver qué valores, test significativos. Muy bien, entonces aquí tenemos ya los resultados de la simulación. Cuando n o el tamaño de la muestra es 5, miren el porcentaje de test significativos que se obtiene. ¿Qué significan que sean test significativos? Significa que las muestras A y B son significativas, son diferentes, ¿no? Son diferentes, es por eso que los p-valores son menores al nivel de significancia, al 0,05. Entonces, cuando nosotros tenemos 5 elementos de una muestra de población normal y de otra muestra de población no normal, miren cuántas veces o en qué porcentaje falla, ¿no? Falla la comparación. Aquí nos está diciendo el 12,8% de comparaciones, nos dice que las medias son diferentes. Para la cantidad de 10 elementos en la muestra, igual, ¿no? Casi por ahí, 12,8. Y así, esto lo podemos ver gráficamente mejor. Vamos a plotear aquí, x sería igual a los tamaños muestrales, tamaño muestral, y va a ser igual a los test significativos. Vamos a ponerle el tipo, en este caso tipo B, vamos a ver por qué, observen. Vamos a definir el rango para la variable y, para el eje y, desde 0 hasta 20% nada más, porque no salen más de 12. Para xlim, en este caso xlim no es necesario. Vamos a definir los nombres de los ejes, y el app va a ser vamos a ponerle porcentaje de test significativos, y el xlab abajo necesitamos que ponga tamaño de la muestra. ¿Qué más? Vamos a, hasta ahí podemos graficar, ¿no? Vamos a graficar, observen ahí, y podemos agregar una línea. Vamos a agregar una línea que nos defina, a ver, un 5%, por ejemplo, ¿no? H igual a 5. Vamos a ponerle de color rojo. Ya, muy bien, entonces aquí tenemos, observen, ¿qué pasa? A medida de que la cantidad de elementos en la muestra se va incrementando, ¿no? El porcentaje de los test significativos decae, ¿no? Miren, si nosotros tenemos 5 elementos en la muestra, miren cuánto es el porcentaje de elementos, de test significativos. O sea, esos test significativos significa que la media de las dos poblaciones son diferentes, ¿no?
Pero miren cómo va cayendo a medida de que se va incrementando la cantidad de elementos en la muestra. Miren, cuando nosotros tenemos 500 elementos en la muestra, el porcentaje de test significativos está por debajo de 5%. O sea, del total de las estimaciones que uno puede hacer, solamente nos equivocaríamos en 5%, ¿no? El resto estaríamos estimando adecuadamente, ¿no? Podemos ver aquí que para un 1000 se incrementa un poco, pero esto es porque se está haciendo una simulación, ¿no? Puede ser que para algunos otros casos sean menores, ¿no? Podemos correrlo nuevamente todo este código y observen nuevamente, miren, aquí el porcentaje de los test significativos está casi cerca al 5%, ¿no? Y así. Entonces, lo único que se repite siempre es que a medida que el tamaño de la muestra es menor a 200, por ejemplo, es muy sensible, ¿no? La prueba aquí, ¿no? Que cuando son poblaciones no normales, que son muy asimétricas, al comparar, encuentra que la población o las medias muestrales son diferentes, ¿no? Muy bien, entonces podemos correrlo una vez más para que puedan observar. Observen. Aquí nuevamente, ¿no? Lo único común es que a menor cantidad de elementos en la muestra, la prueba T-de-Student se equivoca, ¿no? ¿Por qué? Porque está trabajando con poblaciones asimétricas, con poblaciones, uno de ellos no es normal, ¿no? Entonces, pero a medida que se va incrementando la cantidad de elementos en la muestra, como pueden observar, se vuelve más robusta ya, ¿no? O sea, en conclusión podemos decir que la prueba T-de-Student se puede utilizar indistintamente, sea o no sea muestras de poblaciones con distribución normal a partir de 200, por ejemplo, ¿no? A partir de 200 ya podemos trabajar normalmente. Ya el porcentaje de test significativos decae considerablemente, ¿no? Muy bien, eso ha sido lo que quería mostrarles. Si tienen alguna consulta, déjenos en el comentario. Y si les ha gustado el video, no se vayan sin dejarnos un me gusta. Y no olviden de suscribirse al canal para más videos. Y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Gracias.